Cuando vemos el amago arancelario de la Casa Blanca hacia las importaciones, bajo su perspectiva, de México a Estados Unidos, tenemos que empezar a medir cuáles podrían ser las consecuencias. Y yo quiero agradecerle a Eduardo Orihuela Estefan, que es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el que tome esta llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, buenos días. Pedro, muy buenos días, con el gusto de saludarte, de poder conversar con el auditorio, pues de esto que nos tiene sumamente preocupados a todos quienes participamos en el campo, en el sector primario. Obviamente, pues, las consecuencias son más que evidentes. Si a partir del lunes empieza esta aplicación del 5% arancelario, ¿qué calculas que pudiera? Estamos hablando de perecederos, estamos hablando de cuestiones estacionales en el año, estamos hablando de nichos de oportunidad de mercado, estamos hablando de una relación que ha sido histórica, en donde hay producto, hay mercado en donde venderse, pero todo esto encarece y la postura más cauta pues sería de quien compra, ¿no? Me imagino. Sí, claro, mira, me gustaría, hace rato te escuchaba y sin duda alguna estoy de acuerdo contigo. Hay que entrarle a este tema con la seriedad que se merece porque hoy el pueblo mexicano está en un gran riesgo. Nada más para poner en contexto la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, estamos hablando de 350,000 millones de dólares anuales de comercio. Esto significa el 28% del PIB de México, Pedro. Significa que 1 de cada 3 pesos que México produce depende directamente de la relación comercial con Estados Unidos. Y para que la gente se dé cuenta más o menos, en el primer trimestre de este 2019, Estados Unidos ha importado mercancías por un valor de 86,000 millones de dólares y nos exportaron 64,000 millones de dólares. México representa para Estados Unidos el 15.3% del mercado exterior y Estados Unidos representa para México el 79% de nuestras exportaciones. Hablando ya del sector primario, las exportaciones de México a Estados Unidos el año pasado, que es la última medición que tenemos, fueron de 34,255 millones de dólares. Decirte que si quitamos la balanza no petrolera, o más bien si dejamos solo la balanza no petrolera, casi el 68% del superávit nacional depende del sector primario. El superávit que tuvimos el año pasado fue de más de 5,000 millones de dólares. Y esto tiene que ver con una ruta que se ha venido generando desde 94, que se abre al libre comercio, y que hoy el sector primario ha logrado dinamizarse, ha logrado alcanzar con varios productos estrella una gran exportación, y te nombro algunos: la cerveza, más de 4,200 millones de dólares, el tequila y el mezcal, alrededor de 1,600 millones de dólares, los aguacates, 2,400 millones de dólares, los jitomates, 2,000 millones de dólares. Es decir, el campo mexicano se convirtió en un campo productivo y exportador en algunos segmentos. Hay que reconocer que hay otros que siguen teniendo problemas, pero hablando del macro, la realidad es que el campo mexicano se ha convertido en un campo exportador. Somos el 10º exportador de alimentos del mundo. Entonces, nada más para poner esto en contexto, si se aplica una tarifa del 5%, y estos son fuentes oficiales, el secretario de Agricultura ha dicho que pudiera causarnos daños de alrededor de 130 millones de pesos diarios. Híjole. Esto es algo que realmente preocupa a todos. Nos pone en un escenario sumamente complicado. Hace algunos días veía una nota de una empresa muy importante de autoservicio mexicano en comida rápida en Estados Unidos, que decía que podía sustituir las compras de aguacates mexicanos por aguacates peruanos y colombianos por la tensión comercial que existe entre nuestros países. Entonces empieza a haber hoy efectos de esta relación que parecería solamente en la discusión arancelaria, pero para muchos representa mucho más que eso. Y entonces
nos pone en una situación sumamente compleja, en una situación realmente alarmante, porque aquí muchos dirán, bueno, pues serán los exportadores fifís los que perderán su condición para exportar. No, perdón. Esos exportadores generan una gran cantidad de empleos en este país. Si no se logran exportar esos bienes, miles de productores asociados a las cadenas de valor de estos productos se verán afectados. Un dato, por ejemplo, en el aguacate, más del 75% de los productores tienen menos de 5 hectáreas, Pedro. Es decir, la cadena exportadora del aguacate es una cadena de pequeños productores. Y los que se van a ver más afectados en este escenario, pues son los que menos se pueden ajustar a los problemas tarifarios, a los que no tengan liquidez ni fondos para pagar los aranceles, a los que hace rato veía notas de que lo primero que puede suceder son incrementos en los precios de los combustibles. Pues eso nos va a afectar a todos. No hay forma en que estas medidas las puedan paliar cualquier mexicano. Nos vamos a resultar afectados todos los mexicanos, sin importar nuestra clase social, nuestro sector al que estemos vinculados, nuestra vocación, nuestro empleo. Entonces, te diría que hoy estamos en una situación muy crítica. Eduardo, una pregunta clave. Ustedes como propietarios rurales, ¿en dónde ven el problema? ¿En un amago de la Casa Blanca hacia México o en una falta de previsión de México para haber realmente tomado medidas para controlar el proceso migratorio? Bueno, Pedro, yo te diría que sin duda alguna vemos un deterioro en la relación comercial desde prácticamente la presidencia del presidente Trump, pero hemos visto cómo en la llegada de esta cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador se han desatendido cosas fundamentales para las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Un claro ejemplo es hace algunos meses al sector exportador de los tomates, de los jitomates, se le estableció un arancel del 17.5%. Teníamos varios años con acuerdos comerciales que nos permitían evitar esta cláusula que Estados Unidos quería establecer de dumping al jitomate mexicano. Y lamentablemente, por falta de cabildeo, por falta de atención, de un día para otro se nos establecieron este tipo de aranceles. Yo veo sin duda alguna con preocupación que temas como esto, el jitomate, solo por decirle al auditorio, es el segundo producto perecedero con mayor valor en la exportación de México. Más de 2,000 millones de dólares, con miles de personas vinculadas en gran parte del territorio nacional. Entonces, sin duda alguna, hay una animadversión o una política de amago de Estados Unidos, pero también de este lado vemos cosas que no estaban sucediendo, Pedro. Y que nos preocupa que esa falta de atención tiene repercusiones pues en algo que sin duda alguna afectará a todos los mexicanos. ¿Ustedes temen que se empiece a aplicar ya el arancel a partir del lunes o piensan que pudiera haber creen que todavía we have a chance? Pues mira, tenemos sin duda alguna las esperanzas puestas en que pueda haber un acuerdo, pero sí tenemos sin duda alguna una gran preocupación de que el lunes se puedan iniciar estos aranceles y sobre todo, bueno, pues cómo se establecerán estas tarifas, porque el tema es quién los va a pagar, dónde se van a pagar, será el consumidor final, será en frontera para poder acceder, es decir, hay toda una agenda que se tendría que derivar, pero que quisiéramos nunca llegar a ella y quisiéramos pues que el libre comercio que se estableció desde 94 siga siendo pues parte de la agenda. Hace todavía algunos meses platicábamos en varias mesas de las negociaciones de lo que será ahora el TMEC, cuáles eran las agendas y hablábamos de mejorar el comercio, de utilizar las nuevas tecnologías de la información, de mejorar los procesos sanitarios en las fronteras, de fortalecer la cooperación. Y hoy
vemos un desenlace que realmente es preocupante, porque habla de una degradación, de una degeneración de los avances que se tenían a un escenario prácticamente de confrontación, y donde pues yo esperaría que si el gobierno mexicano al final se ve en un escenario donde estemos obligados a pagar aranceles, pues respondamos entonces de la misma forma. Claro. Establezcamos también medidas a los productos de Estados Unidos, pues que permitan establecer una defensa también del comercio mexicano. Mira, es una obligación de todos los mexicanos conscientes de lo que estamos jugando en este momento, estar en comunicación, unidos, asertivamente. Yo te pido, estemos en comunicación, veamos qué es lo que sucede para este final de semana y a principios de la semana que entra. Estamos ante la expectativa de algo que no esperábamos, luego de la firma del TMEC y la esperanza de la ratificación de nuestros congresos, pero esto vino a darnos un factor sorprendente, acuciante, delicado, y yo espero estar en comunicación contigo, si me lo permites, Eduardo. Con todo gusto, Pedro. Decirte que para nosotros, al igual que para ti, hoy es fundamental, primero, que se tome con seriedad. Nos parece lamentable que parece de último minuto, que es cuando se asume la responsabilidad, cuando esto tiene pues prácticamente sucediendo pues muchos meses. El tema, como lo apuntabas hace un momento, de las decisiones en la apertura de nuestra frontera sur, pues hoy en día tienen repercusiones, y qué lamentable que nuestro gobierno no lo haya visto. Yo quiero reiterar que toda nuestra solidaridad a los migrantes mexicanos, que debemos defender sus derechos humanos, pero no debemos confundir lo que es la situación migratoria con la situación económica. Y hoy la situación comercial está al borde de una grave crisis por, diría yo, una falta de atención, por una falta de previsión para los problemas que se vienen presentando. Gracias, Eduardo Orihuela. Gracias por estar Al contrario, un saludo, Pedro. Gracias, Eduardo Orihuela. Él es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales.